Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de patologías frecuentes de la espalda. En este caso vamos a tener la segunda parte, después de ver patologías musculares y articulares que trabajamos en esa primera parte, ¿no? De las patologías de espalda. Espero que os resultara útil, que os sirviera un poquito a entender, asociado, ¿no? También al módulo de neurofisiología del dolor, a los módulos de anatomía, a cómo muchas veces esos fallos del sistema o esas lesiones influyen en nuestro organismo. Como os decía, en la parte de hoy que nos corresponde de este módulo 4, vamos a hablar de las lesiones que tenemos a la derecha, a la artrosis de columna, la espondilitis anquilosante y la estenosis de canal. Supongo que para muchos de vosotros pueden ser patologías menos conocidas, pero si alguno ha pasado por alguna de estas tres lesiones o de estas tres patologías, seguro que se va a sentir identificado con muchas de las cosas que vamos a comentar. Por ello, empezamos por la artrosis de columna. La artrosis, vamos a hablar también un poquito más detenidamente en la siguiente diapositiva, pero realmente es una patología que afecta a todo el cuerpo, ¿vale? No es que sea algo específico de la columna, sino que pues puede tener, ¿no? Diferentes localizaciones a lo largo del cuerpo. Lo que pasa que es verdad que en este curso, ¿no? Por lo que nos corresponde, tenemos que hablar de lo que es la artrosis de columna y sobre todo de la artrosis de columna lumbar. Suele ser generalmente la más incapacitante. Pues bien, ¿qué ocurre cuando empieza a generar un proceso de artrosis? Simplemente que los discos intervertebrales con el paso del tiempo se van desgastando y provocan que la presión que recae sobre cada una de mis vértebras aumente, ¿vale? Es un poco por poner un ejemplo, como si fuéramos perdiendo la capacidad de amortiguación a lo largo de nuestra columna, y eso implica, pues evidentemente, dolor mecánico, sensación de rigidez, y evidentemente, pues es como os digo, ¿no? Algo que viene asociado con el paso del tiempo. En las imágenes que tenemos en esta diapositiva veríamos una columna vertebral normal, igual que las que hemos visto en los módulos de anatomía, y a la derecha, evidentemente es un caso bastante avanzado, ¿no? Pero tendríamos una artrosis de columna. Vemos que esos cojines, esos discos intervertebrales que se ubican entre cada una de las vértebras, se han ido desgastando, han ido desapareciendo a lo largo pues eso, ¿no? De su zona correspondiente. Bien, ¿qué ocurre con la artrosis? ¿Cuáles son cuatro claves que tenemos que tener en cuenta de cara a esta lesión, a esta patología? Lo primero, que es un proceso natural. Es decir, simplemente por el paso del tiempo, todos vamos a tener más o menos papeletas de poder desarrollar algún tipo de artrosis. De hecho, en la imagen que tenéis aquí a la izquierda, os he traído el ejemplo de rodilla, porque me atrevería a decir, ¿no? Que con la artrosis de mano, muñecas y espalda, es también una de las más frecuentes. Esto se produce, o sea, al final, entendiéndolo como un desgaste natural, que todos, en mayor o menor medida, vamos a tener algún tipo de artrosis. Y esto lo digo porque muchos de los pacientes con los que trabajamos, sobre todo, ¿no? Cuando empiezan a tener más de 50, 60 años, nos dicen, ay, no, es que no puedo hacer ejercicio por la artrosis. Error. Precisamente para poder mejorar nuestro sistema, nuestra estructura, nuestro esqueleto, debemos tonificar y fortalecer nuestros músculos precisamente para que nuestro sistema articular y nuestro sistema óseo no tenga que sufrir tanto. Y esto, os lo digo, muy importante, no es nada individual ni nada parecido. Todos vamos a, tarde o temprano, pasar por algún proceso de artrosis. Por eso digo que hay que tener en cuenta que no vale como excusa decir, no, es que me duele porque tengo artrosis. Ya, pero mirar, esto hay un meme, ¿no? Una viñeta que lo ejemplifica bastante bien. Cuando va un paciente al médico y le dice, doctor, me duele mucho la rodilla. Y el doctor le dice, bueno, eso es culpa de la edad y de la artrosis. Y dice, no puede ser porque la izquierda tiene la misma edad y no me duele. ¿Vale? Por eso digo que es algo a tener en cuenta. Por otro lado, también es un proceso degenerativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que se empieza a producir ese desgaste, no hay vuelta atrás. Hay ciertas estructuras en el cuerpo, como pueda ser el cartílago, que no se recuperan. Una vez que se desgastan, se puede, ¿no? Un poco evitar su pérdida, pero recuperar no es el caso. Muchas de estas veces, incluso cuando el desgaste es bastante notable, al final los traumatólogos deciden optar por una prótesis precisamente pues porque valoran, ¿no? Que va a ser mucho mejor el beneficio que pueda causar la prótesis que seguir un poco con la mecánica natural de la articulación correspondiente, espalda, rodilla, un poco la que corresponda.
Evidentemente, la artrosis cursa con dolor mecánico. ¿Y esto qué quiere decir? Que me duele sobre todo cuando me muevo. ¿Esto quiere decir que no tengo que moverme? No, error, porque además, eh, cada vez que generamos movimiento, cada vez que generamos ejercicio, a nivel articular aumenta la concentración de líquido que hay en esa cápsula articular y actúa un poco a nivel de 3 en uno. Pero esto es como todo. Si alguien quiere ponerse fuerte o hacer ejercicio, sabe que siempre las primeras semanas algo de agujetas va a haber. Pues en este caso, el ejercicio aplica a la artrosis como las agujetas aplicarían a cualquier otro proceso de pérdida de peso, musculación, etcétera, etcétera. Por eso también, como cuarto punto, os dejo aquí que mejora con el ejercicio adaptado. Y en este punto es súper importante poder establecer, baremar, primero, cuál es el grado de artrosis que tenemos, que si os fijáis en la imagen de la izquierda, en esa rodilla tenemos diferentes niveles de desgaste dentro de la rodilla. Habría que ver en qué punto estamos, porque, como os digo, a partir del tercero o cuarto se puede valorar incluso la prótesis, y evidentemente, si valoramos la prótesis, el proceso es totalmente diferente. Primero, habría que hacer una rehabilitación postcirugía, a partir de ahí, poco a poco, ir aumentando las cargas, ganando movilidad. Si directamente nuestro paciente, o en este caso nosotros, tenemos ese periodo de artrosis, habría que valorar si es una artrosis leve, moderada o grave, y si es, por ejemplo, leve, moderada, adaptar el peso que pueda tener, porque, como os digo, por un lado va a haber una pequeña irritación, pero por otro lado también va a haber un pequeño beneficio. Entonces hay que hilar en esa línea fina de que el beneficio sea mayor, evidentemente, que la irritación que podamos causar en nuestra espalda. Como segunda patología de hoy, vamos a hablar de la espondilitis anquilosante y la primera imagen que os he dejado, más de uno se estará preguntando, Dani, yo esta imagen, y vuelvo a la anterior, esta de aquí, me parecen iguales. Hay un desgaste de lo que es a nivel articular, pero en este caso es totalmente diferente. Lo que sucede en la espondilitis es que hay un componente inflamatorio, es decir, las vértebras, por diferentes motivos, causas genéticas, sobreesfuerzos, es verdad que estas lesiones ya tienen, por norma general, causas genéticas un poquito mayores, pero digamos que ese periodo inflamatorio va produciendo que el espacio que se ubica entre vértebra y vértebra se reduzca con el paso del tiempo. De hecho, os he traído la imagen para que pudierais ver una pequeña evolución de un proceso como el de espondilitis anquilosante. ¿Cómo puedo yo saber o verificar si tengo algún tipo de espondilitis o no? Prueba diagnóstica. Estas lesiones, al final conviene hacer una radiografía, una resonancia, alguna prueba de descarte para, pues, determinar, ¿no? Si realmente hay un proceso inflamatorio, si hay un desgaste, si se están combinando las dos, si no tengo ningún hallazgo radiológico significativo y ver un poco qué es lo que pueda pasar en esa estructura. Dentro de la espondilitis, los puntos que vamos a tener que tener en cuenta son los siguientes. Como os decía, el primero de ellos, que es una enfermedad inflamatoria, que incluso puede llegar a ocasionar la fusión vertebral. En la imagen que os he dejado en la izquierda, bueno, en estos casos, ¿no? La espondilitis anquilosante sucede en determinados casos que cuando ese componente inflamatorio aparece, se asocia a otra serie de fenómenos como puedan ser, por ejemplo, los osteofitos o incluso esas fusiones vertebrales. Los osteofitos, para quien no sepa qué es lo que son o que no los haya nunca le hayan comentado acerca de ellos, son diferentes alascas o muescas, son como, yo voy a coger el ejemplo de las alascas, ¿no? Es como si salieran pequeños pinchitos dentro de mi hueso por esas deformaciones que empiezan a producirse, ¿vale? El ejemplo a lo mejor no es el más gráfico posible, pero si os fijáis en la imagen de la izquierda, en las vértebras, mejor dicho, que están debajo, veis como en la cara anterior esa fusión empieza a generar como un pequeño piquito. Eso evidentemente ocasiona dolor mecánico, rigidez, etcétera, etcétera. Dentro de la espondilitis anquilosante, al ser un proceso inflamatorio, cursa con mayor dolor y rigidez por la mañana. Para distinguirlo de la artrosis y tener un poco esas dos cuestiones o poder tener un diagnóstico diferencial, la artrosis, por norma general, cuanto más empiezo a moverme, más puedo generar esa fatiga y, sin embargo, en la espondilitis, cuanto más me muevo, más alivio empiezo a notar. En parte, como os decía, ¿no? Porque ese
esa cápsula articular se llena de líquido articular y eso ayuda, ¿no? A que, digamos, pueda tener más hidratada o mejor movilidad en esa zona. Y por supuesto, igual, mejora con la actividad física. Hay que tener en cuenta que arrancar la actividad física va a ser la parte más complicada, pero con la espondilitis es algo también que es perfectamente recomendable. Vamos a pasar a la última patología a ver en la parte 2 del módulo 4, que es la estenosis de canal. Y la estenosis de canal, para definirla como lesión o patología, simplemente consiste en un estrechamiento del foramen que va por la parte posterior de la vértebra. Vamos a la imagen. Como veis, tenéis en la parte de la izquierda una vértebra normal y en la parte de la derecha una estenosis de canal. Es decir, si fuera el agujero de un donut, por ejemplo, que es lo que me viene a la cabeza, digamos que ese agujero sería más chiquitito en la estenosis de canal que en la vértebra normal. Aquí me voy a detener unos minutos porque considero que es importante, ya que la estenosis de canal en casos graves sí que requiere de una cirugía y es importante porque en esta imagen os lo he dejado reflejado, ¿no? Dentro de esos síntomas graves, pensar por un lado que por ese foramen pasa la médula espinal. Y la médula espinal, como ya hemos hablado en otra ocasión, es una estructura muy sensible y muy importante. Es la que se encarga de distribuir luego todos los nervios periféricos a lo largo y ancho de mi cuerpo. Si, imaginaros, ¿no? Si ese canal se va estrechando con el paso del tiempo, el pronóstico generalmente no suele ser favorable. Pensar, ¿no? Si yo comprimo mi, mi médula espinal, al final, pues puedo empezar a generar problemas neuropáticos, de nervio, etcétera, etcétera. No obstante, aunque este sea el pronóstico y pueda ser un pronóstico incluso un poquito gris, es preocupante cuando empiezan a aparecer síntomas graves. Os lo quería dejar aquí porque en caso de que sea uno de vosotros quien pueda pasar por estos ejemplos, evidentemente aquí sí que el médico es primordial, es prioritario y es fundamental cuando aparecen o bien problemas de vejiga, problemas cardíacos o algún otro tipo de problema asociado a nivel visceral. Por ejemplo, si ya empiezo con ciertos, imaginaros, ¿no? Soy varón de 40 años, empiezo con problemas de pérdida de orina, sí que tengo que empezar a valorar si a lo mejor tengo que ensanchar ese agujero, ese foramen que tengo para evitar que mis síntomas puedan ir a más, ¿no? Si son síntomas leves o leves moderados, no hay ningún problema porque con ejercicios dirigidos y controlados puede mejorar esa estenosis de canal. Incluso dentro de las guías prácticas, ¿no? de tratamiento, como os digo, excluyendo, y vuelvo a repetir, que hay que excluir los casos más graves cuando hablamos de una estenosis de canal, el resto, una de las pautas más indicadas son el ejercicio, la actividad física y la fisioterapia. Son como tres de los grandes artistas, ¿no? que pueden ayudarme en mi lesión y es súper, súper importante. También para distinguir una estenosis de canal, en casos, todo esto que os he dejado aquí reflejado son moderados o graves. En todos esos casos moderados o graves puede empeorar al caminar, una forma diagnóstica, ¿no? de determinar si esa estenosis de canal es grave o no es grave. Los traumatólogos tienen como dos tipos de baremo, ¿no? Por un lado, si el paciente es capaz de caminar 200 metros o a partir de los 200 metros le aparecen los síntomas de dolor, tipo, o sea, incluso problemas de incontinencia de vejiga o fatiga o lo que sea, estaremos ya en un estado moderado avanzado. Y si el paciente debuta con los síntomas antes de los 50 metros, ya empezaríamos o podríamos clasificar a nuestro paciente como que es una estenosis de canal grave. Y como os digo aquí, evidentemente, pauta fundamental primero, derivar al médico. Luego también es una patología, ¿no? que cursa con dolor o ardor que se extiende por las piernas y esto sobre todo hablando a nivel lumbar. Porque ese estrechamiento se puede producir, aparte en toda la columna, en dos epicentros clave, o bien cervical, y ese dolor o ardor se extendería por nuestro miembro superior, por los hombros, por los brazos, etcétera, etcétera, o bien en nuestra columna, perdón, creo que he dicho columna cervical sería ese dolor de brazos y columna lumbar sería ese dolor de piernas. También en la imagen de la izquierda podéis ver como muchas veces por diferentes motivos, vuelvo a repetir, genéticos, desgaste, hernias, protusiones, puedo ir comprimiendo ese canal y reduciendo
el espacio que tenga evidentemente mi médula y que me pueda desencadenar estos síntomas. A la hora de tratarlo, casos graves, automáticamente cirugía, hay que ensanchar con métodos quirúrgicos ese espacio. En casos leves, leves moderados, aplicar todos los ejercicios dirigidos y controlados a la espalda, para que precisamente poco a poco esos forámenes se puedan a ir ensanchando. Y hasta aquí esta segunda parte del módulo de patologías, que espero que os haya resultado útil. Acordaros, ¿no?, que tenéis que sumar los dos, ¿no?, para tener en cuenta cuáles pueden ser los diferentes fenómenos que me puedan producir dolor local o dolor referido en la espalda. Y para terminar, aquí como siempre tenéis todos los recursos disponibles por parte de Fisioben, tanto en las redes sociales como en la página web o nuestro teléfono, que si no tenéis esa consultoría con la que podéis vamos, podemos trabajar vuestro caso individualmente, pues podéis pedirla también formato WhatsApp o si no por la app de ejercicios y estiramientos. Yo os animo sobre todo a que si habéis identificado alguna de vuestras patologías o lesiones, consultéis primero antes de empezar con ninguno de los ejercicios. ¿Por qué? Porque como os digo, el ejercicio, la actividad física es positivo siempre y cuando vaya dirigida de la forma correcta. Así que por mi parte, nada más. Comenzamos el próximo módulo, el módulo 5, en el que ya vamos a ir profundizando por cada una de las regiones. Y en este caso nos toca la zona cervical.